Buenos días, por decir algo. Bueno, pues estamos a jueves 23 de enero del año 2025 y ayer en el programa de Herrera en COPE de Carlos Herrera a las 9 de la mañana saltó una nueva bomba, pero quedan muchas más de este triste episodio que es Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Víctor de Aldama hizo una entrevista de más de 30 minutos en Herrera en COPE que ha hecho temblar al gobierno, no solamente por las afirmaciones sobre esta denuncia presentada sobre posible dinero de Begoña Gómez y ministros fuera de España, sino por el sobre que dice tener que afecta a Pedro Sánchez, así como que en su momento también hablará de Begoña Gómez y Air Europa. La situación es dantesca si no fuera porque ayer en el Parlamento volvimos a ver cómo no es posible gobernar, señor Pedro Sánchez. Vamos a ver, señor Sánchez, que es que usted no ganó las elecciones en el año 23, que obtuvo, aun con Indra y Correos, 120 diputados de 350, que es que usted no ganó las elecciones, que PP y Vox suman 171, que es que no se puede gobernar. Ayer los 3 reales decretos que se llevaron al Parlamento, rechazados, que es que con 120 no se puede gobernar, que usted no es el presidente del gobierno, que esto es increíble, que no dan las sumas de ninguna manera, ni Junts, ni esto, ni lo otro, ni el contenido de los reales decretos, que no se puede gobernar así. Y mucho menos mezclando en mismos decretos unas cosas con otras, mezclando la subida de las pensiones con un palacete al PNV en París, con ayudas a los ocupas, con... Es que no se puede mezclar, es que no se puede. Tiene usted 120 diputados, tiene que marcharse, además de que va a acabar en la cárcel, tiene que marcharse, es que España no lleva aprobada nada, no lleva aprobado nada desde el 23 de julio del año 23, tenía que estar penado. Un delito lo que está haciendo usted, año y medio sin gobernar, todo el mundo solo, y la deuda subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y sin presupuestos y sin aprobar ni siquiera convalidar ningún decreto. Es que no sé cómo no se le puede cesar a usted legalmente. En fin, la bomba de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama asegura que tiene en su poder un sobre con información sensible sobre Pedro Sánchez. El comisionista afirma también que hay una denuncia en la Fiscalía donde constan cuentas en el extranjero de Begoña Gómez, María Jesús Montero y la mujer de Zapatero, Sonsoles, pero ya ha sido archivada. Es decir, estaba la denuncia con pelos y señales del dinero, el rastro para seguirlo, el tracking, quién eran los titulares, desde el 13 de enero. Y ahora, cuando declara a las 9 de la mañana a Víctor de Aldama, justo en medio de la declaración, antes de que terminara, el Confidencial ya dice, la han archivado los fiscales. Los fiscales trabajan para el gobierno y visto lo de que declaraba Víctor de Aldama, en vez de estudiarla, la archivan. Es demasiado sospechoso. Pero bueno, el empresario que ha presentado este delito a la Fiscalía, ahora, ¿qué va a hacer? Pues se lo va a dar a la prensa. Cuando la prensa lo tenga, lo pondrá y entonces cuando dirá el gobierno, con recortes de prensa. Y entonces alguien tendrá que seguir investigando ese tema. Pero claro, con las relaciones con Venezuela, Marruecos, tal, que estos individuos tengan 3, 4, 5, 6 millones de euros, pues entra dentro de lo... ¿verdad? El comisionista afirma la denuncia sobre cuentas en paraísos fiscales contra Begoña Gómez. Durante la mañana, durante la entrevista, Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no la sigue estudiando. El comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, ha asegurado a Carlos Herrera este miércoles que tiene en su poder un sobre con información sensible sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
pero ha evitado concretar su contenido porque es algo delicado que llevará directamente al Tribunal Supremo. Esto es lo que también podría decir que Tigarat, lo que todo el mundo sabe, pero que hay que probarlo, que hay información desde hace tiempo que hace caer a Pedro Sánchez. El empresario investigado en la trama de los hidrocarburos y el caso Coldo ha confirmado la información adelantada por el Confidencial, que asegura que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene acreditada la existencia de un sobre con documentación sensible o delicada del presidente del gobierno. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el pasado 16 de diciembre que se registraran las viviendas del colaborador de Aldama, Luis Alberto Escolano, en Calatayud. Y el Heraldo de Aragón, si a las 10:30 comunicó que se había registrado en la casa de Escolano, resulta que los de la UGO llegaron a las 12. Lo comunicó de que habían registrado la casa el periódico antes de que llegaran. ¿Y qué buscaban? Buscaban no temas de hidrocarburos, buscaban el sobre. ¿Quién mandaba a esa gente? ¿Por qué quieren coger el sobre? Imagínenselo. En una entrevista en Herrera en COPE, el comisionista ha asegurado que ese sobre y esa información existe y está en su poder. Iban buscando información delicada, pero tampoco entiendo cómo una instrucción del 5 en el que se deriva a hidrocarburos detiene a Escolano para buscar información sensible de otro tema que no tiene nada que ver con hidrocarburos y que ciertamente apunta a Pedro Sánchez. Ha señalado, está el dictador detrás de todo. Teme por su vida. Evidentemente que la mafia actúa como actúa. Preguntado por el contenido de ese sobre, el comisionista del caso Coldo ha evitado aportar detalles porque dice es algo delicado que debe tratar directamente con la Fiscalía. En su lugar, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que se refirió a sus acusaciones como inventadas, que en realidad la inventada es la de él. No ha cumplido nada ni con sus socios, debería dimitir, ni con la Dana, ni con el volcán de La Palma, ni con Junts, ni con nadie. Pero ese es Pedro Sánchez desde que nació. Ya lo conocemos. Ayer, con 120 diputados, pretende gobernar. Sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, Quina, ha indicado que en algún momento tendrá que hablar de Begoña Gómez y sus reuniones con el ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo. El empresario describió en su anterior entrevista radiofónica en COPE la reunión en el rooftop o azotea de un hotel de San Petersburgo. Es que esta manía de hablar todo en inglés, pues no sé. Antes los ciclistas hacíamos concentraciones de invierno y ahora hacen training camp. Hacen concentraciones. Hombre, vamos a ver. El empresario, eso, cuando estaba en la Organización Oficial del Turismo en San Petersburgo. Ahora ha asegurado que se habrían producido otros 2 encuentros más con Hidalgo en su presencia en el contexto del rescate de Air Europa. Por supuesto que Víctor de Aldama, que era el que tenía que conseguir el rescate de Air Europa, se reunió con Begoña Gómez para que todos influyeran en la decisión del gobierno y de Pedro Sánchez, a cambio de X o Y. Perfectamente, el mismo Air Europa y Javier Hidalgo, para conseguir el rescate de la fajo de millones que fue, perfectamente le puede dar 6 millones de dólares como premio. Hombre, si dan un rescate que fue salvaje, no sé si fueron 200 o 400 millones de euros para salvar a Air Europa, no te voy a dar 6, por ejemplo, presuntamente. ¿Con qué motivo? Ha preguntado Herrera. Con varios motivos. Eso lo hablaremos en sede judicial, ha zanjado Aldama. Denuncia por cuentas en el extranjero. En otro orden de cosas, el empresario imputado ha asegurado en COPE que un particular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que aparece un listado con cuentas en el extranjero de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con más de 6 millones de dólares. Ha afirmado además que en ese documento también aparecen María Jesús Montero y Sonsoles Espinosa, mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el de las nubes y el aire, el amigo de Maduro. Hay que tener UE para ser amigo de Maduro. El comisionista del caso Coldo ha asegurado que tiene copia de esa denuncia presentada ante la Fiscalía.
Si la Fiscalía la quiere archivar, ya la sacarán. En concreto, y siempre según Aldama, ese particular denuncia que la mujer del presidente del gobierno tiene una cuenta en el extranjero de más de 6 millones de dólares, que la vicepresidenta Montero tiene otra cuenta con una cantidad sin especificar y le consta también otra de la mujer del expresidente Zapatero. ¿Cuentas en países como República Dominicana?, ha preguntado Carlos Herrera. Podría ser, ha contestado Aldama, quien ha especificado además que esos 6 millones de dólares corresponderían a una cuenta de Begoña Gómez personalmente y no estarían repartidos entre esas 3 personas a las que implica el particular, que no ha aclarado de quién se trata, aunque ha dicho que empatiza con él y con sus acusaciones. El presunto comisionista va a detallado que esa denuncia tiene sello de entrada en la Fiscalía con fecha 13 de enero. Y hasta que no está diciendo estas palabras en Herrera en COPE, ayer día 22, la estaban estudiando, pero a las 10 de la mañana en punto dicen que la archivan por no ser creíble. Pues ahora saldrá a la prensa y se seguirá investigando, como Ketty Garat, como otros muchos, como Manos Limpias, como Actuí, porque para eso están las acusaciones particulares, para investigar si la Fiscalía la manda al gobierno y no quiere, pues ese tema se va a investigar. Que si es verdad, que si es falso, ese tema se va a investigar. Porque ese empresario que ha presentado en Fiscalía esos documentos, si se los inventa y están tergiversados, cambiados, tal y cual, se juega a la cárcel. ¿Me explico? O sea, y además de lo que dice Víctor de Aldama, no miente, nunca. La Fiscalía Anticorrupción, cómo no da credibilidad a la denuncia y ha sido descartada. En la Fiscalía relacionan ese esquema con denuncias recibidas con anterioridad impulsadas por el ex juez Fernando Presencia y su entorno, tela marinera. La vicepresidenta Montero ha tachado de falsas las declaraciones de Aldama y ha anunciado, también dijo Pedro Sánchez que no conocía a Aldama. Pues hasta aquí esta noticia bomba que saltó ayer en Herrera en COPE, esta acusación, esta denuncia presentada a la Fiscalía de que Begoña Gómez pudiera tener 6 millones de dólares, que se va a seguir investigando, pese al gobierno, pese lo que le pese. Y, por otra parte, bueno, pues la situación que Víctor de Aldama habla en su declaración ayer en la entrevista del tema del sobre que tiene él. El sobre que buscaban persiguiéndolo en Calatayud, a ver si lo tenía su socio Escolano. Teme por su vida. Ahí va con Esteve, el de Desocupa, teme que la mafia actúa como actúa, que el capo de la mafia es Pedro Sánchez y que teme por su vida antes o después. Entonces, este sobre que él tiene también, por si algo le ocurre tipo Putin, tendrá sus réplicas, sus escudos, sus guardias, pero esta es la bomba de ayer, además de que en el Parlamento con 120 diputados, este monstruo que ayer estaba en Davos, volando por las nubes como los tontos, mientras en el Congreso Junts y Esquerra acuchillándose vivos, el PSOE acusando al PP de no votar los reales decretos. Pero ¿cómo va a votar PP y Vox un real decreto de Pedro Sánchez? ¿Se han vuelto ustedes locos, señores socialistas, sanchistas, comunistas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué cabeza cabe? El palacete que le regalan ahora al PNV en París, en fin. Bueno, hasta aquí el tema del vídeo de hoy. Los 6 millones de dólares de Begoña Gómez, veremos a ver lo que ocurre, y el sobre que sigue teniendo Víctor de Aldama y que lo va a poner en manos del Tribunal Supremo, así como llegará el momento de hablar de Begoña Gómez Quina y sus reuniones con Javier Hidalgo. Así que Víctor de Aldama va a seguir intentando lo que dijo ayer, ¿no? Pues que Pedro Sánchez acabe, digamos, con dimisión. Por otra parte, ayer también, anoche, en medios informativos dicen que la Moncloa, que ha pedido presupuestos para la adjudicación a empresas imprentas de hacer papeletas, cuando el año pasado fueron las generales y todas las autonómicas, faltando años y pico. Entonces, sí que sale pues que la Moncloa ha
licitado el concurso para adjudicación de papeletas electorales. No sé si será verdad o no, pero evidentemente hay que estar preparado porque desde luego es que el gobierno no ha aprobado en el Parlamento. Ver ayer el show, el desastre del Parlamento español, cómo no se aprueba ningún real decreto. No se aprueba obviamente porque va mezclado con otros la subida de las pensiones, no se aprueba la subida de la seguridad social, los topes máximos que había, no se aprueban las medidas del tema del transporte de las mejoras, mantenerlas, no se aprueba nada de lo que se ha puesto en reales decretos. Y el gobierno sigue. Y Pedro Sánchez se va al extranjero, se va de un sitio a otro. Ahora de Davos, que estuvo ayer en Suiza, hoy viene, dice que estaba en Valencia y se va. En el Parlamento no está nunca. No está nunca. Así que esto es lo que tenemos, como pone en el titular, Pedro Sánchez, esperemos que acabe dimitiendo y procesado, imputado y en la cárcel a la mayor brevedad de tiempo posible. Decir, por terminar, que he hecho un vídeo en el que promovía una manifestación, una huelga general indefinida en la Moncloa de todos los españoles para bloquear el país por completo, que no trabajaran ni siquiera policías, ni siquiera servicios mínimos, ni transporte, ni personas, ni empresas, ni funcionarios, que no trabajara nadie y que los 50 millones de personas en 24 horas se cargaban el sistema. Pero ese vídeo que he hecho con ese título, pues YouTube me lo ha quitado. Y no solamente eso, sino que me ha puesto una tarjeta amarilla y con 2 tarjetas amarillas, adiós que te vi. Así que así funciona el sistema hidráulico. En cualquier caso, me siguen quedando flores sin pérdidas en la Ponsetia, flor de Pascua, ni una. Y hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy sí que voy a poner, ahora suscríbete y no te vayas, y el botone ahora al final puedes darle, antes no, porque tendrías que volver a entrar al vídeo. Buenos días.